es Yutzibel Laureano y nuestro grupo les estará hablando sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, es una organización intergubernamental internacional permanente con sede en Viena, Austria. Es una de las organizaciones internacionales más importantes en el equilibrio económico mundial. El nacimiento de la OPEP fue un acto de reivindicación histórica ante el control que ejercían las compañías transnacionales en el negocio petrolero, a expensas de los países productores. A mediados del siglo XX, los precios, volúmenes de producción, eran controlados por 7 grandes empresas internacionales conocidas como las Siete Hermanas. Entre febrero de 1959 y agosto de 1960, las Siete Hermanas presentaron reducciones unilaterales de los precios fijados para los crudos del Medio Oriente. Esto impulsó el 9 de septiembre de 1960 la iniciativa de los ministros de Venezuela y Arabia Saudita, Juan Pablo Pérez Alfonso y el jeque Abdullah Al-Tariki, respectivamente, a crear el denominado Compacto Petrolero, la OPEP, y así defender los intereses de los países productores. La OPEP fue creada en la que se conoce como la Conferencia de Bagdad, Irak, del 10 al 14 de septiembre de 1960 entre 5 países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. A estos 5 miembros fundadores se le han agregado 11 miembros más con el transcurso del tiempo: Qatar en 1961, Indonesia en 1962, el cual suspendió su membresía en enero del 2009, la reactivó en junio del 2016 y la suspendió nuevamente en noviembre del 2016. Libia en 1962, Emiratos Árabes Unidos en 1967, Argelia en 1969, Nigeria 1971, Ecuador 1973, el cual suspendió su membresía en diciembre de 1992 y la reactivó en octubre del 2007. Gabón en 1975, quien suspendió su membresía en enero de 1995 y la reactivó en julio de 2016. Angola en 2017, Guinea Ecuatorial en 2017 y el Congo en 2018. La OPEP cuenta actualmente con 15 miembros. Esta organización se creó para coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, salvaguardar sus intereses e instrumentar medios para garantizar la estabilidad de los precios en los mercados petroleros internacionales a fin de eliminar las fluctuaciones nocivas para sus ingresos. Bueno, mi nombre es Linda Chafardé y les hablaré sobre la evolución de la OPEP. Para los años de 1960 a 1970 se formó la OPEP, que lo integraban 5 países productores de petróleo en vías de desarrollo. Se creó la Secretaría en Ginebra y se trasladó en el año 1964 a Vietnam. Para la década de los 70 el número de miembros incrementó a 10 países. En lo que respecta de 1970 a 1980, la OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, a medida que los países tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo del petróleo en el mercado mundial. Para 1980 a 1990, los precios llegaron a los máximos a principios de la década debido a la revolución iraní y a la guerra entre Irán e Irak, ya que ambos bombardearon sus yacimientos y refinerías. En diciembre de 1982 se aplicó la política de regulación de producción para controlar los precios, tomando como referencia la cantidad de reservas y la capacidad de producción de cada país. De 1990 al 2000 comienza la invasión iraquí de Kuwait, que dispara el precio del petróleo por encima de los $30 el barril, y la OPEP responde elevando su producción. Desde entonces, los precios permanecieron estables hasta 1998. Del 2000 al 2010 se fija un objetivo de precios entre 22 a $28 el barril. La OPEP reacciona a los altos precios en la producción, pero un fuerte incremento de la demanda y también sumados a problemas de producción provocaron nuevas subidas de los precios del petróleo. Para los años 2014 al 2016, el precio del petróleo se derrumba debido a los descensos de producción del petróleo y fuertes demandas en diversos países, destacando que los Estados Unidos mejora sustancialmente su tecnología de fracturación hidráulica. Gracias. Mi nombre es Daniela Marín y les hablaré sobre la evolución 1960 a 1970.
Estos fueron los años de formación de la OPEP, en los que la organización, que inició su existencia con 5 países productores de petróleo en vías de desarrollo, trataba de reafirmar los derechos de los países miembros en un mercado de petróleo internacional dominado por el grupo de las compañías multinacionales, conocidas como las 7 hermanas. Las actividades generalmente fueron discretas, ya que la OPEP estaba estableciendo sus objetivos, creando la secretaría, que se trasladó de Ginebra a Viena en 1964, adoptando resoluciones y negociando con las empresas. El número de miembros se incrementó a 10 en la década de los 70, 1970 a 1980. La OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década a medida que los países miembros tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo del petróleo en el mercado mundial. En esta década hubo 2 crisis en el precio del petróleo, motivadas por el embargo del petróleo árabe en 1973 y la decisión unilateral de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo, y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Las 2 crisis se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembarcaron en un acusado incremento de los precios del petróleo. 1980 a 1990. Los precios llegaron a los máximos a principios de la década debido a la revolución iraní y al arranque de la guerra entre Irak e Irán, en la que ambos bandos bombardearon sus yacimientos y refinerías. Los elevados precios también fomentaron la exploración, con lo que la demanda del crudo de la OPEP bajó. En diciembre de 1982 fue adoptado por primera vez la política de regulación de producción para controlar los precios por parte de los países miembros de la OPEP, que se fijan a todos sus miembros, tomando como parámetros de referencia la cantidad de reservas y la capacidad de producción de cada país. 1990-2000. La década comienza con la invasión iraquí de Kuwait, que dispara el precio del petróleo por encima de los $30 por barril. El resto de miembros de la OPEP responden elevando su producción. Desde entonces los precios permanecieron relativamente estables hasta 1998. Por entonces, la crisis asiática, que redujo sustancialmente la demanda, sumada a un incremento de producción de la OPEP, provocó el colapso de los precios tras caer a $14,22 por barril. La llegada de un nuevo gobierno a Caracas mejoró las relaciones entre Arabia Saudita y Venezuela. 2000-2010. Los recortes de producción de la OPEP acordó a partir de 1999 logran su objetivo, y a principios de 2000 el precio del petróleo supera por primera vez desde 1986 la barrera psicológica de $30 por barril. El grupo se fija en 2000 un objetivo de precios en forma de banda entre $22 y $28 por barril. La OPEP reacciona a los altos precios con aumentos de su producción, pero un fuerte incremento de la demanda de China e India como grandes consumidores, sumado a problemas de producción, el paro de petróleo en Venezuela a partir de diciembre de 2002, la suspensión de las exportaciones de Irak en el 2001 y la invasión de Irak en marzo de 2003 provocaron nuevas subidas de los precios. 2014-2016. Durante 2014-2015, los miembros de la OPEP han sobrepasado consistentemente el tope de su producción, y además China experimentó una deceleración de su economía al mismo tiempo. Producción de petróleo en los Estados Unidos casi dobló de los niveles de 2008, debido a mejoras sustanciales en la tecnología de fracturación hidráulica, en la misma una respuesta a precios récord del petróleo. Otros factores agravantes que han causado el precio del petróleo a derrumbarse incluyen el intento de crear independencia en la producción de petróleo en los Estados Unidos, la cual dio camino a un descenso fuerte en la demanda por importaciones en este país, y un volumen récord de inventarios de petróleo. La participación de Venezuela en la OPEP. La República Bolivariana de Venezuela ha sido de una de las promotoras a la iniciativa de la conservación de los principios fundamentales de la OPEP. Influencias de políticos venezolanos han actuado
en esta organización, como lo fue Juan Pablo Pérez Alfonso, que fue una de las influencias principales de los pilares que se unieron a la concreción de esta organización, donde principalmente se creó fue para defender los precios del petróleo. Luego de ello fue Hugo Rafael Chávez Frías, que fue una de las influencias que también hizo que la OPEP recuperara su papel en el mercado mundial energético. También se crearon cuotas para realizar estabilidad en la producción de petróleo, y luego de ello se crearon diseños de políticas para la defensa de los precios del petróleo. La vigencia de la organización. En abril y mayo del 2020, la OPEP decidió o pidió que se redujeran los barriles de crudo de petróleo a 9.7 millones de barriles por día. Esto dicen que esta reducción durará hasta mayo del 2022 o hasta abril. También hubo una caída del petróleo, de la producción de petróleo, de 6 millones de barriles, donde Venezuela, Libia e Irán, por sus sanciones económicas e inestabilidad, quedaron exentas de esta reducción. Y los países exportadores de petróleo se reunieron en noviembre del 2020 y decidieron que en enero del 2021 iban a aumentar la producción. Buenos días. Para culminar la exposición, mi nombre es Valentina Mijares y yo les voy a hablar acerca del impacto que tiene la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la economía mundial, y también acerca de algunos aciertos y desaciertos que ha tenido la empresa. Primeramente, el papel que juega la OPEP es clave en el mercado mundial de este combustible. Los miembros de esta empresa, de esta organización, extraen cerca del 40% de la producción mundial de petróleo, y también cuentan o disponen de 3/4 partes de las reservas globales. La influencia o el impacto que ha tenido la OPEP a nivel mundial ha sido caracterizado en 5 etapas de la historia de esta organización. Primeramente contamos con la primera etapa, que vendría siendo la etapa de coordinación, donde la empresa sentó sus bases frente a otras empresas petroleras para así coordinar lo que sería su accionar futuro. Tenemos entonces luego una segunda etapa de intervención, donde la empresa tuvo o estuvo bajo su periodo de mayor poder a nivel mundial, debido a la fijación de precios en el mercado internacional. Luego venimos para la tercera etapa de debilitamiento de la concentración, una cuarta etapa que se caracterizó principalmente por la estabilidad de los precios, y por último encontramos una quinta etapa, una etapa de resurgimiento, donde la organización logró reducir sus políticas para así sostener los precios que en años pasados habían decaído hasta su nivel más bajo. Otro tema importante del que podemos hablar es acerca de los aciertos y desaciertos que ha tenido la empresa. Entre los aciertos que ha tenido la empresa podemos mencionar que la política optada por la OPEP acerca de desestimular la producción de crudo exquisito ha traído varios beneficios para la organización, debido a que tomó en cuenta la baja que había en las operaciones de algunas de las empresas petroleras estadounidenses. Por último, podemos mencionar entre los desaciertos que ha tenido la organización, uno de los más importantes o más influyentes ha sido en el que la OPEP y su principal aliado, Rusia, no pudieron llegar a un acuerdo para poder reducir la producción de petróleo, para así poder frenar la baja que había en los precios, los cuales se habían visto bastante afectados debido a la situación del coronavirus. Y esto trajo como consecuencia que, al darse a conocer la noticia, el petróleo tuvo un derrumbe del 10% debido a la mala gestión de los mercados.